El realismo social es una expresión utilizada a una corriente con el propósito de expandir y hacer énfasis a problemas sociales. El realismo social en las artes plásticas, que puede identificarse con el realismo en el arte cuando se aplica a temas sociales, específicamente la pintura del realismo, un movimiento pictórico francés de mediados del siglo XIX. Tuvo como uno de sus temas principales los asuntos sociales. Haremos un pequeño recorrido a este movimiento, con algunos de sus mejores exponentes. Jules Breton nace en 1827 y muere en 1906. Fue un pintor francés realista. Sus pinturas están fuertemente influidas por el campo francés y su absorción de los métodos tradicionales contribuyó a hacer de él uno de los principales de la belleza y la visión idílica del mundo rural. Breton conoció desde niño el ámbito rural. Su padre trabajaba las tierras de un potentado terrateniente, así que su infancia transcurrió de acuerdo a los tiempos y ritmos del mundo tradicional. A veces, los dibujaba y demostraba que tenía una especial habilidad para ello. Empezó haciendo cuadros históricos, siguiendo la moda de su tiempo, pero como no se sentía a gusto con el género, decidió cambiar totalmente los temas y pintar ámbitos más sentidos y personales. Para ello, viajó a su infancia, a ese mundo del campo, al de los trabajadores que laboraban la tierra, y comenzó a retratarlos, a veces exponiendo la pobreza de las clases bajas, pero pasándolo todo por el tamiz especial de sus primeros años para ofrecerlo siempre bello. Frederick Walker nace en 1840 y muere en 1875. Fue un pintor e ilustrador social realista británico. Mostró un talento para el arte desde una edad temprana, enseñándose a sí mismo a copiar impresiones con pluma y tinta. En 1859, Frederick se unió a la Sociedad de Artistas en Langham Chambers y de 1860 a 1865 logró un gran éxito como ilustrador en blanco y negro para revistas populares de la época. Proporcionó dibujos como Consuelo en el dolor para las aventuras de Felipe, publicado inicialmente como una serie y luego como un libro en 1862. También proporcionó dibujos como Días de verano para los hermanos Dalziel, que aparecieron en 2 libros de poesía, Una ronda de días y Ramilletes al borde del camino. Frederick fue el líder del movimiento social realista en Gran Bretaña. Produjo su primera acuarela importante, Rostros extraños, en 1862. Al año siguiente, Felipe en la iglesia, que ganó una medalla en la Exposición de París de 1867. En 1863 exhibió su primera pintura al óleo, El camino perdido. A partir de entonces mostró Los caminantes, Los vagabundos, La vieja puerta, El arado, entre otras.
Sir Samuel Luke Field nace en 1843 y muere en 1927. Pintor e ilustrador británico nacido en Liverpool. Samuel compartió la preocupación de su abuela por los pobres y en 1869 se unió al personal del periódico The Graphic, un semanario ilustrado. Creía en el poder de las imágenes visuales para cambiar la opinión pública sobre temas como la pobreza y la injusticia. Las ilustraciones eran en el estilo blanco y negro, popular en Francia y Alemania durante la época. Trabajó en un estilo social realista, compatible con la dirección editorial de The Graphic, y se centró en imágenes que representan a los indigentes de Londres. Pronto se convirtió en un artista popular. En 1870 había dejado de trabajar para The Graphic y había centrado toda su atención en la pintura al óleo, pintando una serie de imágenes de la vida veneciana y muchos retratos notables, entre ellos retratos que conmemoran la coronación del rey Eduardo VII y la reina Alejandra, sin olvidarse del realismo social. Elizabeth Thompson nace en 1846 y muere en 1933. Fue una pintora y escritora inglesa. Se afincó en Inglaterra y comenzó a dedicarse plenamente a la pintura, especializándose en cuadros de batalla. Sus primeros cuadros, el 28º Regimiento de Quatre Bras y Pasando lista tras el combate, que representa a la revista de los soldados tras un enfrentamiento en la guerra de Crimea, fueron un gran éxito. Pero cuando la artista plasmó en ellos el sufrimiento de los soldados o las derrotas que en ocasiones los ejércitos sufrían, dejaron de tener éxito en la sociedad victoriana. Su principal temática sobre cuadros de batalla, en la que llegó a ser admirada por artistas e intelectuales de la época, algunos de los cuales consideraban sus pinturas como unas de las mejores obras prerrafaelistas, escribió John Ruskin. Contrajo matrimonio con el mayor William Butler, lo que fue un revulsivo a su carrera de pintora, ya que por el trabajo de su marido viajó con él cuando participaba en campañas militares y eso le ayudó a plasmar lo que veía, tanto en Egipto como en Sudáfrica. César Pattin fue un pintor francés del siglo XIX. Nació en 1850 y muere en 1931. César, en su interpretación de la vida rústica, retrató la vida del campesino, enfocándose en la relación entre las figuras y al mismo tiempo preservando en el lienzo la vida que en la época del pintor era prácticamente obsoleta. Las razones de su popularidad no son difíciles de identificar. Estas escenas campesinas o rústicas, en la época del pintor se había convertido en un tipo de imágenes anunciadas en los salones. Se centró en los momentos felices del día, sus figuras interactuando, riendo y olvidando las tareas del duro día de trabajo. Muchas de estas representaciones involucraron a los niños y por lo tanto
centraron la atención en el valor de la familia y la interacción con los niños, los cuales se convirtieron en problemas durante este periodo. Todos los detalles están tratados con una delicadeza exquisita. Hans Andersen Brøndekilde nace en 1857 y muere en 1942. Fue un pintor danés. Era un pariente lejano de Hans Christian Andersen, el famoso escritor de cuentos de hadas, y al igual que su pariente, tuvo una infancia muy pobre. Aunque se educó como escultor, inmediatamente comenzó como pintor. Andersen y Andersen Ring son los primeros pintores daneses que crecieron entre la gente pobre en el campo y representaron las verdaderas condiciones de vida en la campiña rural en el período comprendido entre 1880 y 1920. Son pintores sociales realistas al aire libre, que representan a personas pobres, ya sea que trabajen en el campo o en sus casas, mostrando los lados trágicos de la vida. En este sentido, pertenecen al llamado avance moderno, o más bien al avance popular. ¿Ustedes qué opinan? Además de ser un pintor social realista, Hans también pintó retratos. Es uno de los pocos pintores impresionistas en Dinamarca. Se hizo cada vez más consciente de los lados idílicos de la vida en el campo, pintando a personas, niños y flores. Anna Escher nace en 1859 y muere en 1935. Se la considera una de las mejores artistas visuales de Dinamarca. Fue considerada una de las grandes artistas pictóricas danesas en virtud de sus habilidades como pintora de personajes y colorista. Su arte encontró su expresión en el avance moderno del arte nórdico hacia una representación más veraz de la realidad. Por ejemplo, Ana Azul en 1882 y La chica en la cocina, 1883 a 1886. Buscando su estilo, descubrió que lo que le interesaba era observar la interacción de diferentes colores a la luz natural, y a eso consagró el resto de su vida. Poco le importaba que hablaran mal de ella por estar casada y descuidar las tareas domésticas. Precisamente, estas escenas domésticas fueron las más pintadas por la artista. Atmósferas íntimas de una gran calidad pictórica. Giuseppe Pelliza da Volpedo nace en 1868 y muere en 1907. Pintor divisionista italiano. Nació y murió en Volpedo, región de Piamonte, en el norte de Italia. Utilizó una técnica divisionista, en la que se crea una pintura yuxtaponiendo pequeños puntos de pintura de acuerdo con la teoría del color específica. Aunque exhibió a menudo, su trabajo alcanzó popularidad después de su muerte, a través de su reproducción en revistas socialistas y la aclamación que recibieron de los críticos de arte del siglo XX.
Fue un pintor siempre fiel a la búsqueda del realismo social. En su obra cultivó las temáticas políticas y sociales y dignificó la figura de ese primer proletariado de la revolución industrial. Decide hacer un arte para la humanidad frente al concepto de arte para el arte y adopta una temática política y social, además de alguno que otro paisaje realista. Giuseppe se suicidó a los 39 años de edad tras la muerte de su hijo y su esposa y la pérdida de la pequeña fortuna familiar. Laura Knight, nombre de soltera Laura Johnson, fue una pintora británica que nace en 1877 y muere en 1970. En 1913, Laura hizo una pintura que fue la primera vez para una artista femenina, autorretrato con desnudo, en que se muestra a sí misma pintando una modelo desnuda. En 1918 se traslada a Londres, donde entran nuevos campos temáticos, el teatro, el ballet y el circo, por lo que fue considerada una discípula de Picasso. A mediados de la década de 1930, Laura se hizo amiga y pintó grupos de gitanos en los hipódromos de Epsom y Ascot. Regresaba con frecuencia a los hipódromos y pintaba desde la parte trasera de un antiguo auto Rolls-Royce que era lo suficientemente grande como para acomodar su caballete. En septiembre de 1939, se le pidió a Laura que produjera un cartel de reclutamiento para el Ejército de Tierra de Mujeres, y ella realizó varias pinturas con los temas relacionados a la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la guerra, Laura propuso al Comité Asesor de Artistas de Guerra los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg como tema. El comité estuvo de acuerdo y Laura fue a Alemania en enero de 1946 y pasó 3 meses observando el juicio principal desde el interior de la sala del tribunal. El resultado fue esta gran pintura al óleo.